Al doctor Eduardo Dávila Veiga desde Neuquén. Neuquén es una de República las, Argentina. sí señor, 23 provincias creo que tiene Argentina. Bienvenido Eduardo, buenos días. Buenos días, Lucho, un gusto saludarte, igualmente a Iván, un gusto, siempre los escucho, siempre estoy metido en la realidad ecuatoriana que la puedo conocer a través de ustedes, porque los medios nacionales sabemos lo que son. Oye Eduardo, me decía hace un minuto Carlos Iván, parece mentira si hace 20 años, 30 años nunca se nos imaginó que Que nos podíamos... hubieran dicho hace 20 años, no, mira, después de 20 años van a tener conversaciones. Nadie lo creía. No, Que podemos conversar con Argentina y vernos también, pues, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué te parece? Sí, sí, por supuesto, este medio nos permite estar más comunicados y por supuesto, en mi caso, estar conectado permanentemente con la realidad ecuatoriana. Y del mundo. Yo lamento, eso sí, como ciudadano ecuatoriano, el hegemonismo de los medios en que se confunde lamentablemente lo que es poder económico con poder comunicacional. Claro. En la mayoría de los países serios del mundo, quien es dueño del poder económico no puede ser dueño al mismo tiempo del poder comunicacional, de la prensa. Es una vejación, es atentar contra los derechos humanos porque la información queda totalmente distorsionada. Lucho, me meto en una pequeña cosa. Me espanta que los bancos ecuatorianos estén cobrando por los créditos 32, 34 y hasta 43% de intereses anuales cuando Ecuador no tiene moneda sujeta a devaluación, sino que tenemos el patrón dólar, donde universalmente los intereses están en cero. Y si nosotros pudiéramos poner los intereses en base al riesgo país, esto no sobrepasaría para el Ecuador más allá del 14%. Así que es un atraco lo que se está haciendo en el Ecuador. ¿Por qué? Sí. Porque la gente no llega a comprenderlo porque no tiene los medios de comunicación masivo a disposición de la población, sino a disposición de quienes detentan el poder económico. Discúlpame que me haya salido el tema. No, coincidimos plenamente. Ese es un reclamo que lo venimos haciendo nosotros y ahora los banqueros quieren tomarse el país. Prácticamente hoy día lo tienen tomado y eso es terrible. Por eso es que el análisis que hice temprano sobre la fianza, la garantía que debería haber cobrado el Estado a una compañía de seguro por el mal uso del anticipo del hospital de Pedernales, no lo hizo el Estado, no lo quiere hacer el Estado. ¿Por qué? Porque son sus socios, sus panas, pues, los de la compañía de seguro. A ver, tú vives en Neuquén, que es limítrofe con Chile. Yo creía que daba al Atlántico, ¿no? Neuquén es limítrofe con Chile y está cerca del Paso de Mendoza. No, estamos un poco más al sur. Más al sur Neuquén todavía. tiene con Chile una, la extensión territorial es de aproximadamente 900 kilómetros de frontera con Chile. Neuquén está a la altura de lo que sería entre la ciudad de Concepción en Chile y Temuco al sur, a esa altura. Ah, ya. Estamos en el norte de la Patagonia, Argentina. Una ciudad, como decía, de alrededor la ciudad alrededor de 350.000 habitantes, más 4 ciudades que están unidas a Neuquén. Es como decir, si me fuera de Chone, por ejemplo, a Santa Rita. A Santa Rita. O aquí, ¿no?, en Puerto Viejo, Andrés de Vera, Pico Asado. Exacto. Ya. Y el núcleo poblacional total de eso anda alrededor de 600.000 habitantes. Según Wikipedia, 637.913. Y están ustedes a un poco más arriba de 1.000 metros de altura. La ciudad de Neuquén está aproximadamente alrededor de 230 metros de altura.
Ah, ya. La provincia de promedio está alrededor de 1000 metros de altura, la mayoría de sus ciudades. La parte de la cordillera, que es la parte fértil, ¿no? Y además de eso, dos ríos que confluyen, que van hacia el Atlántico, el río Neuquén y el río, forman el río Negro conjuntamente y son muy caudalosos. Hay alrededor de 6 represas hidroeléctricas muy grandes. Uno de los lagos tiene 80 kilómetros de largo por 5 de ancho, y entonces somos productores de hidroelectricidad. De aproximadamente el 40% de la electricidad argentina se produce acá en la provincia. Productores de petróleo, alrededor de 250 mil barriles diarios de petróleo, y productores de gas, que produce aproximadamente el 50% del gas que se consume en la Argentina. Eduardo, vamos aterrizando en el asunto de la pandemia porque nos preocupa. Sabemos nosotros lo horroroso que le tocó heredar a Alberto Fernández allá. Hay una crisis económica que se agudizó porque desbarata todo programa, toda planificación lo desbarata esta pandemia. Pero hay un sector, que es el sector, yo decía temprano y lo dije hace algunos días, se ha politizado el manejo de la pandemia y eso no le hace bien al país. Y los datos que recibimos de Argentina son muy serios, oiga. Y hoy día nosotros entramos ya, no tenemos toque de queda también aquí en el Ecuador. ¿Cómo ha evolucionado el asunto de la pandemia en Argentina? Sí, el problema se vino agravando hace aproximadamente 2 meses, que se empezó a relativizar el problema de la pandemia. Como para que tengas idea de la situación acá, veníamos con una meseta en el incremento de casos, de que andaba alrededor de 2.000, 3.000 casos diarios en todo el país, y actualmente estamos con una meseta de 10, 12.000 casos diarios de los testeados. Lamentablemente también hay que decir una realidad, se testea poco. Lucho, hay algo importante que ocurre en casi todo el mundo, que se testean los casos que se denuncian como probables coronavirus, pero no a la población que está alrededor de estos contagios, o sea, aquellos que están contagiados y son asintomáticos. Se calcula en este momento a nivel mundial que el 50% de las personas que se infectan son asintomáticas y viven contagiando al resto de la población, que tienen mayores factores de agravación de sus cuadros, ya sea por comorbilidades, ¿no? O por sitios que corresponden a viviendas donde hay mucho hacinamiento o concentración poblacional también. Pero, ¿qué limitaciones tienen para la circulación en Argentina actualmente? En la Argentina había una limitación. Las personas que podíamos circular son aquellas que estábamos exceptuadas por pertenecer a salud, en mi caso, a Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, la industria básica y los comercios básicos. Lamentablemente se fue relajando la situación y actualmente quizás la población siente como un corset el aislamiento obligatorio. Y empieza lamentablemente, por ejemplo, lo que ocurrió acá. En los barrios más pobres en determinado momento se concentró la gran cantidad de casos iniciales. ¿Por qué? Si bien los transmisores iniciales vinieron del exterior, ya sea de extranjeros o de naturales que regresaban fundamentalmente de Europa y Asia, ocurrió de que se concentró en las poblaciones con mayor hacinamiento. Eso fue solucionado inicialmente por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Se superó eso, pero entonces fue tal nivel de relajación que en los barrios de más altos ingresos, de mejor situación socioeconómica, empezaron
a despilfarrar, entre comillas, un capital social que habíamos tenido, que era la contención adecuada de la pandemia. Entonces empezaron a haber reuniones sociales clandestinas, abrir boliches clandestinos para ir a bailar. Boliche se le dice acá a las bailantas o centros recreativos con música. Y bueno, despilfarramos ese capital y empezó el gran incremento de contagio. Y por supuesto esto se fue a trasladar a la política. Por supuesto nosotros sabemos que la derecha política pretende que haya un relajamiento total para poder tener para ellos mayor producción y mayor consumo. Mientras que para el gobierno era fundamentalmente ir a contener la transmisión del virus y evitar la mortalidad, que afecta a la población fundamentalmente mayor de 70 años. Entonces, en esa situación que empieza a politizarse, entran también la situación económica de la Argentina, que si bien resolvió el problema de la deuda externa con los acreedores, sin embargo, se metió esta parte también a mezclarse la economía con la pandemia, la restricción de la circulación con la pandemia y con la economía, y actualmente, lamentablemente, tanto de un lado como del otro, existen condiciones que no permiten mejorar el combatir adecuadamente esta pandemia que estamos viviendo y que se ha venido incrementando. Errores de parte y parte. Eduardo, a ver, el transporte allá, aéreo o terrestre, circula normalmente sin restricción. No hay transporte aéreo actualmente, excepto de aquellos que pueden contratar un viaje exclusivo privado, por supuesto con permiso previo, por ejemplo, de trasladarse de Neuquén a la capital federal, o por ejemplo de que la señora del gobernador de nuestra provincia viajara a pasearse a España, a pasar vacaciones en España, o que alguna figura del espectáculo en la Argentina viaje continuamente a Uruguay, a Punta del Este, a pasar vacaciones. Pero no hay transporte aéreo, transporte terrestre interprovincial está totalmente cerrado acá. El transporte interurbano existe, pero se limita a una persona cada 2 asientos. Existe también el transporte a través del tren o de los subtes, que también está limitado como mucho una capacidad del 40%. Pero el problema fundamental acá es lo festivo que va ocurriendo y que hay fiestas por todas partes en forma clandestina sin respetar las formas de prevención. Hay un problema ya nacional allá que es el fútbol, pero lo volvieron a postergar para abrirlo en octubre. Y eso, sí. Yo escucho los canales de fútbol, ESPN, Fox, torneos y competencias, los vemos acá. Pero es que lloran porque no se abre el fútbol. Vea, 18 entre técnicos y jugadores de Boca Juniors quedaron... fueron encontrados con coronavirus y ya les toca jugar Copa Libertadores. Entonces, y a veces como que quieren priorizar el fútbol a la vida de los seres humanos. Y eso no está bien, porque la vida es el bien más preciado, ¿no? Si no hay vida, no hay nada. Pero yo noto que los argentinos quieren fútbol. ¿Qué es que pasa allá? ¿Tan futbolizado está Argentina? Sí, quieren fútbol a determinado nivel poblacional realmente, sobre todo la población joven. El problema radica en, como digo, la falta de prevención. Nosotros lamentablemente acá en la Argentina deberíamos tener por lo menos que duplicar los testeos masivos, ¿no? Son bajos en relación a la población. Para poder así
tener internación de aquellos que estén afectados y que tengan comorbilidades o tengan algún grado de afectación, tener el aislamiento de los que no tienen gravedad, hacer el aislamiento también de los contactos directos, así den negativo inicialmente, ¿no? O si dan positivo, más aún, y no tengan sintomatología. Y por supuesto, el lavado de manos, la parte de no transitar y no acumular personas en ambientes cerrados. Mira que actualmente salió un estudio hace poquitos días que incluso uno en el baño, porque una de las formas de contagio está también a través de las materias fecales, estaban estudiando de que cuando tú tiras el agua en un inodoro, ¿no? Hay capacidad de que los virus, ¿no? Se pueden formar burbujas que salen al aire y alcancen hasta 1 metro de altura con contenido viral. Incluso entonces están recomendando, baja la tapa totalmente del baño para que no ocurra eso. Hasta eso se está investigando a nivel mundial para evitar los contagios, ¿no? Eduardo. Nosotros, por supuesto, tratamos de mantener hasta cierto nivel como médicos la contención de la atención de pacientes. Pero, por ejemplo, actualmente se dice que la distancia de 1,5 metros es demasiado escasa, que debería estar alrededor de los 3 metros porque el virus puede flotar hasta los 4 metros de distancia, ¿no? Por eso que se decía, el virus tiene suficiente peso como para caer a medio metro, no es así. El uso de barbijos e incluso de gafas que cubran los ojos, porque es otra forma también del ingreso. Los ojos están conectados a través de los lacrimales con las fosas nasales y por supuesto con el sistema respiratorio. Entonces también puede haber contagio en varias formas. Eduardo, y utilizar, por supuesto, lavado de manos y alcohol. claro. Oye, sí. Eduardo, a ver, según el informe que tengo hoy día, hubieron 60 nuevos fallecimientos según el Ministerio de Salud en Argentina, lo que elevó a 11.412 la cifra de muertos. Sí. La letalidad es del 2%. Yo le pregunto, ¿cómo está Neuquén, la provincia donde usted vive? Bueno, nosotros también estamos entrando en una escalada, como para que tengas una idea, hasta el mes de mayo teníamos aproximadamente un promedio de 20 a 25 casos por día. El día de ayer llegamos a 299 casos, con 2 fallecidos. Esto es producto de la alta circulación de personas, sobre todo a nivel de comercios pequeños y cerrados. Acordate de que en esta época nosotros todavía estamos en invierno, el otoño comienza el 21 de septiembre y temperaturas frías, entonces los locales tienen concentración de virus. Mira que los actuales tipos de refrigeración que existe, tanto para calefacción, se está utilizando demasiado el tipo split, con el motor afuera, el que hace la circulación del gas para enfriar o para calefaccionar, y estos equipos recirculan el aire interno. No son como los equipos antiguos que te tomaba el aire del exterior y te tiraba el aire de adentro. Entonces, esta recirculación hace que permanezcan los virus. Y si sigue entrando persona contaminada a un local comercial, se concentra en el ambiente y se difumina los virus a través de esos equipos de aire acondicionado con split. Por eso la recomendación es comprar en tiendas abiertas. Exacto. Esa es la forma. Y en mercados abiertos también. Claro, que no tengan aire acondicionado y el frío, la calefacción, sino abierto. Y es mejor, y además de que esas tiendas abiertas, el dinero queda en donde se hace la compra, no es que se llevan la plata a otros países o a otros sectores,
como hacen las grandes cadenas. Lamentablemente, Lucho, tenemos que reconocer una cosa, y esto también lo vivimos en el Ecuador: la irresponsabilidad de nosotros como componentes de una sociedad. Queremos hacer lo que nos dé la gana, y realmente el mundo tiene como ejemplo que en todas sus pandemias, ¿no?, las leyes fuertes en ese momento, evitar la circulación, fue lo que disminuyó la mortalidad, como ocurrió en la gran pandemia que hubo en España a principios del siglo XX, XIX, y la única forma fue frenarla con leyes duras. Lamentablemente, como digo, nosotros, tal como dicen algún tango argentino, nos echamos a la marchanta y queremos hacer cada cual lo que nos da la gana. Y tenemos que tener conciencia social, no solo por nosotros, sino por las personas que nos rodean. Me queda una pequeña duda, Eduardo, y quisiera que usted muy gentilmente nos la aclare. Parece ser que le entendí que hay una suerte de presión del sector empresarial argentino para que se relajen las medidas. ¿Esto significa acaso que se está privilegiando el capital económico en detrimento del capital humano? Lamentablemente es así, y lo más lamentable de ese lamento es que la gente no toma conciencia que la única forma de controlar esto mientras no haya vacuna son las medidas de prevención, y apoyan esa apertura. ¿Esto está pasando Hola. en todas las provincias de Argentina? Sí, lamentablemente es así. Eduardo, ¿cuál sería tú la recomendación? Porque ahorita hay un agravamiento de la crisis en Argentina. Ha empezado un agravamiento y se va a agravar más. ¿Cuál sería tú la recomendación desde Argentina acá al Ecuador? Yo creo que lo que hubo acá desde el punto de vista social, que nosotros vimos con más facilidad lo que ocurría en el Ecuador, que fue esto de tirarse a la marchanta, como digo, cada uno creer de que somos supermanes y solos podemos superar la situación, y no socialmente. El contenido social es importante. Yo personalmente lo que creo es, por lo que he visto y tantos colegas, amigos que han fallecido en el Ecuador, tomemos conciencia de que la única forma es nuestra responsabilidad. Y por parte del gobierno, por supuesto, tienen que seguir haciendo testeos masivos y aislar a aquellas personas que, contaminadas con afectación o sin tener sintomatología, tienen que estar aislados para evitar más contagio. No queda otra. Además de las medidas individuales de protección, el barbijo, el gorro, las gafas, si es que querés, pero el lavado de manos casi permanente cuando tocas cualquier cosa extraña a lo que habitualmente tienes, y el alcohol, por supuesto. No queda otra mientras no venga la vacuna, Lucho. Y eso coincide con lo que dicen los japoneses, las 3C. A ver, pero Sí. usar mascarilla, obviamente con lentes, por lo que tú acabas de decir, el lavado de manos con alcohol permanente y mantener las distancias. Yo creo que son 3 cosas básicas. Y aquí y yo te digo una cosa, yo en reiterado ocasiones he dicho, no me venga con que la curva se aplanó ni nada. No. Se aplanó la curva, pero tú te relajas y la curva sube. Aquí la única manera de acabar con este virus es con la vacuna. ¿Qué posibilidades ves? En Rusia están vacunando 40.000 personas y no han tenido problemas. Hola. Sí. Yo creo que todas las vacunas van a ser buenas. Por supuesto que siempre algún efecto adverso puede aparecer, lo que ocurrió con
la vacuna inglesa. Un paciente que tuvo un cuadro similar a lo que se conoce comúnmente como Guillain-Barré o una afectación neurológica que creo que va a ser recuperable. Demora un tiempo, por supuesto, pero es muy rara. Pero tal como dices vos, Lucho, las 3C son indispensables. Nosotros creemos que se acható la curva y se termina el problema, y no es así. Mira lo que está ocurriendo prácticamente en los países de Europa. Se acható la curva, se relajó la cosa, España volvió a ser el centro, uno de los centros más importantes de incremento de la pandemia. Lo mismo le ocurrió a Israel, que creyeron superar la situación y tuvieron que volver nuevamente el día de ayer a cerrar las escuelas, cerrar negocios y volver a fase 1, como se dice. O sea, todo depende de cada uno, de nosotros. Pero Sí. y yo te digo acá, lamentablemente, parte del sector público, del gobierno, no ha habido esa campaña para convencer a la gente de que... Y tú, bueno, muchos dirán, pero no necesitan convencernos, uno tiene que ser responsable. No, es que no es así la cosa, no es verdad. Y empezar la gente joven, la gente muy joven, ya, yo soy macho, somos re machos y tantas cosas. Y alguien me dio un dato que me preocupa mucho, de que Manabí es la provincia con más casos asintomáticos en el Ecuador. Puede Sí. ser por la alimentación y todo, pero eso es un peligro también, Es un caldo de cultivo eso, Lucho. ¿no es cierto? Claro. ¿Qué dice Por usted, supuesto, Eduardo? pero además Lucho, con una mortalidad bastante alta, la de Manabí. Sí, la de Manabí, Sí. la mortalidad es altísima. Ahora, y en relación Ecuador-Argentina, acá tenemos casi la misma cifra de muertos, Lucho. Porcentualmente, ¿Eh? comparándonos con Guayaquil y con Quito y con Pichicha, nosotros tenemos más muertos que ellos. Bueno, Lucho, a pesar de que mucha gente del Ecuador me da consejos porque por ahí viajo, si es que llega a haber avión para diciembre, pienso irme para allá, o en enero o en febrero, no sé, y me dice, no hables tanto en contra del gobierno porque te pueden llegar después, llegas acá y te pueden empezar a molestar. No me importa, pero digo, en el Ecuador fue tremendo y severo. No puede ser de que un país, dentro de una epidemia, o en este caso una pandemia, por ser a nivel mundial, le digan a la gente, usted tiene que pagarse los estudios. Los estudios tiene que pagarlo el Estado, no hablo siquiera del gobierno. Tiene que pagarlo el Estado ecuatoriano, y no la gente, como salió a hacer este señor Otto, no sé cuándo, yo le digo el suavecito, porque parece un tipo suave, pero con sus medidas fue tremendo, que salió a privatizar en los laboratorios. La gente tiene que pagar 80, $120 por un estudio. Sí. Por favor. Sí, señor. Así es. Es No, una falta de respeto contra la población. Es obligación de ellos hacer los testeos. Y no los testeos estos que están haciendo en su mayoría, que son la detección de la inmunoglobulina. Eso es para estudiar poblacionalmente la cantidad de infectados que pueda haber o no, o para ver si tienen defensa la población. Nada más. Y bueno, fue horrendo en el Ecuador. Ese gobierno no hizo nada sino querer encarcelar a la gente, apretarla con su ley de confinamiento, determinada hora, tal hora, para que no protesten y evitar el rechazo a este gobierno que no tiene ningún apoyo, ni siquiera en forma explícita, de sus socios. Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana acá en Radio Capital. Un abrazo, Lucho, y gracias por poder vivir en el Ecuador a través de ustedes todos los días. Bueno, gracias y te esperamos por acá en diciembre o en febrero. Cualquier tiempo es bueno para tenerlo, Eduardo Dávila, por acá. Un abrazo. Son las 9:43. Eduardo Dávila es un médico chonense, ¿no? Chonense. Tenemos un poco de anécdotas. Muchos años radicado en la Argentina. Muchísimas anécdotas con Eduardo, en radio también.
Y además, el hospital de Chone lleva el nombre del padre de Eduardo Dávila. El doctor Napoleón Dávila Córdoba. Doctor